En primer lugar vamos a tratar sobre los códigos de codificación. Prácticamente tenemos varios. En este caso vamos a abordar sobre el primero, que sería el OPIS. Y bueno, se preguntarán, ¿qué es el OPIS? El OPIS, como sabemos, es un sistema alfanumérico, y además es uno de los más primitivos, por decirlo así, el cual se puede usar en tecnología de agrupamiento. Ok, además de que consta de un total de unos 12 dígitos, perdón, 13 dígitos. Los primeros 5 dígitos pertenecen al código geométrico, los 4 dígitos posteriores pertenecen al código suplementario y de producción. Además de que en el código geométrico, bueno, el primero podría ser el tipo de componente, el 2 la forma básica, el cómo estará conformado o la forma de nuestra pieza. Número 3, el maquinado de superficies cilíndricas, si es nuestro caso. Maquinado de superficies planas, de igual forma si es nuestro caso, porque puede variar. Y 5 sería prácticamente las perforaciones, dientes y formas auxiliares. Eso implica en el código geométrico. Posteriormente tenemos el código suplementario. Este está formado, como ya les había mencionado, por 4 dígitos. El primero pues es la dimensión principal, diámetro o largo, el rango de dimensiones, que puede ser desde 0.8 hasta 80 pulgadas. Y bueno, para dimensiones que son menores a 0.8 se representa por el 9. También tenemos el tipo de material, forma del material y las tolerancias, que son de gran importancia. Y bueno, en el código de producción, que prácticamente sería lo que se encuentra al final, esto va por parte de la empresa. Es decir, que cada empresa tiene su propio código. Ok, aquí podemos observar la tabla de lo que acabamos de mencionar. LD, que sería largo entre diámetro, para piezas rotatorias, cabe mencionar. LB, largo entre ancho, para piezas no rotatorias. Y L sobre W, que sería el largo sobre el peso. Y de igual forma para piezas no rotatorias. Como pueden observar en la imagen o en la tabla, tenemos lo que conlleva para el primer dígito, segundo dígito, tercer dígito, cuarto y quinto dígito, que sería para la primera parte. Después, los otros 4 dígitos tenemos los atributos de fabricación. De igual forma nos están mencionando a qué refiere cada uno. Y como les mencioné, los últimos dígitos son por parte de la empresa. Ok, las aplicaciones. Principalmente de las aplicaciones podemos decir que es para piezas rotatorias, como pueden observar en la imagen. Para partes no rotatorias, como igual se muestra en la imagen, que son barrenos y demás. La identificación de piezas, es decir, tener un control sobre nuestras piezas, cómo son, de qué material está hecho, las dimensiones, y finalmente pues está el diseño, ¿no? Y los materiales. Bueno, ahora vamos con las ventajas. Prácticamente en este código nos está diciendo también el proceso, el cual va a llevar nuestra pieza, el tipo de acabado también. En muchos casos a veces es acabado de espejo, pero en ciertas ocasiones no es así, ya que genera un mayor costo. Las tolerancias, como lo había mencionado, ya que son de gran importancia, ya que para el ensamble de las piezas pues debe tener un cierto ajuste, ¿no? Un ajuste y tolerancia. Y finalmente pues el material, ¿de qué material estamos hablando? Ya sea un acero, un, un material alto en carbono, etcétera, ¿no? Y bueno, también tenemos la parte de las desventajas. Una de las principales desventajas es la carencia de información. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando el personal que es nuevo en nuestra empresa, al darle lectura al código puede ser un poco complejo para él. Es por ello que se da la complejidad en la lectura del código, ya que no sabe interpretarlo de la forma correcta. Y necesita una cierta capacitación. Y bueno, además de que en este código no nos proporciona una fecha de producción, es decir, cuándo fue que se produjo. Y bueno, además de eso, podemos decir que en las empresas se generan códigos para saber el lote, fecha de producción y demás. Ahora vamos a continuar con el Mi Class. Se preguntarán de igual forma, ¿qué es el Mi Class?
El MICLAS, en términos generales, es el sistema, bueno, Metal Institute Classification System. Fue desarrollado para ayudar a automatizar un gran número de diseños distintos, procesos de manufactura y varias funciones. De tal modo que, pues, como aquí lo dice, fue desarrollado por la TNO en Holanda y actualmente es utilizado por los Estados Unidos. Es un código que comprende 12 dígitos y fue diseñado para ser universal, es decir, prácticamente se le puede dar lectura en cualquier parte del mundo. Ok, y bueno, como lo mencioné, consta de 12 dígitos. La posición de cada dígito y nos indica de qué significa. El primero es para la forma principal, el 2 y 3 es los elementos de forma, el número 4 la posición de elementos de forma, el 5 y 6 main dimensions, dimensiones principales, relación de dimensión sería para el número 7, dimensión auxiliar para el número 8, códigos de tolerancia que abarca el 9 y el 10, y finalmente los códigos del material, es decir, el material que estamos empleando, ¿no? Y bueno, esto se hace de una forma muy práctica, ya que el computador te hace una serie de preguntas conforme a nuestra pieza, a nuestro elemento, y con base a ello genera un código único de esa misma pieza. Bueno, ahora vamos con las aplicaciones. Tiene una gran cantidad de aplicaciones, una de ellas, o bueno, una de las 5 que podemos mencionar, que es la estandarización de dibujos. De igual forma, se le da un mejor control. El segundo punto, que es la recuperación de dibujos de acuerdo a un número de clasificación. Como sabemos, para la búsqueda de ciertos dibujos, tenemos una clasificación, es decir, se le está asignando un código que es único con ese plano dibujo. 5, estandarización de enrutamientos. Perdón, 3, el número 4, que sería planeamiento automatizado de procesos, es decir, los procesos que va a llevar nuestra pieza y se le está asignando un orden. Y finalmente la selección de partes para procesar en grupos particulares de máquinas, herramientas. Ahora continuamos con las ventajas. La formación de familias de partes, es decir, una familia que comparte ciertas similitudes. Celdas de máquinas, recuperación rápida de diseños, como lo hemos mencionado, son de fácil acceso. Dibujos y planes de proceso, es decir, que podemos acceder a ellos en cualquier momento con el código que se le está asignando. Y la duplicación de diseño es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque el código que se genera es único. Y bueno, por parte de las desventajas, no nos proporciona información sobre la fecha de producción, lote, ni nada de eso. Y prácticamente sería la única desventaja que le podemos encontrar a este tipo de código. Ahora vamos a seguir con el código de barras. Excelente. El código de barras prácticamente es una representación gráfica de barras o líneas que se encuentran de manera paralela con diferentes grosores, algunas un poco más delgadas que las otras y con espacios en blanco. Esto se hace con el fin de codificar cierta información y al momento de que se le dé lectura con el escáner, el escáner decodifica todo este código para darnos información sobre el producto. Bueno, suele utilizarse en la identificación y seguimiento de productos. Como dato, tenemos también el espacio en blanco que se encuentra entre los códigos de barras. Implica un 0 y lo que es las líneas de diferente grosor, un número. Ahora, los tipos. Tenemos el código UPCA, el código UPCE, el código IN13, el código ITF-14 o DUN14, el código GSI 128, y estos prácticamente son únicos. Se pueden utilizar en diferentes circunstancias dependiendo del uso que se le vaya a dar al producto. Por ejemplo, para hablar del código UPCA, cuenta con 11 dígitos y el significado, pues, podemos decir que el primer dígito representa el tipo de producto que se está identificando. Los 5 dígitos siguientes son el código del fabricante y los 5 dígitos posteriores sirven para identificar un producto específico. Y finalmente, pues el número que va al final
es el código de identificación. Posteriormente tenemos el código UPC-E, que prácticamente es utilizado para el comercio al por menor, o sea, en pocas cantidades. Se le dice así porque se le conoce como cero suprimido, puesto que compacta el código UPCA de 12 dígitos. Y bueno, el código EN13 de igual forma, añade un 13, que combinado con el 12 sirve para identificar el país dentro de la zona europea. Y bueno, las ventajas de pues nos da la capacidad de lectura óptica en todas direcciones, el más utilizado junto con el UPCA, y soporte de datos rápidos y eficientes para lecturas ópticas de gran volumen, como cajas de supermercado. El ITF-14 prácticamente nos da como ventajas que puede ser utilizado independientemente del producto que sea fabricado, mayor control de los costes, atiende mejor a las solicitaciones de los comerciantes, identifica al distribuidor la cantidad de producto que ha entrado en el almacén y demás, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los ejemplos. Un ejemplo del UPCA, UPCE, del IN13, del IETF-14, o también que se conoce como DUN, y ya el código G6 128. Y bueno, tiene una infinidad de aplicaciones el código de barras. Como ya lo había mencionado, representa un número y el espacio un 0 para gestionar el inventario, cuánto de inventario tenemos en nuestros almacenes, ventas y puntos de venta, en dónde se está vendiendo y demás, logística y seguimiento de envíos, es decir, darle seguimiento cuando hacemos envíos en grandes cantidades, tenerlo siempre en observación. Control de acceso y seguridad, por ejemplo, cuando van a acceder a una empresa, por lo general siempre les dan una tarjeta en donde lleva un código de barras, y ese código de barras, pues al momento de pasarlo, se decodifica y nos da información sobre quién está accediendo, la hora y demás, ¿no? Gestión de activos, es decir, aquellos que nos dan, nos pueden generar un beneficio o ingreso. Control de calidad, eso es muy importante para tener altos estándares. Y finalmente, gestión de eventos y entradas. Bueno, como ventajas, pues tenemos bajo costo de impresión, es decir, no nos cuesta mucho dinero la impresión de este tipo de código. Los equipos de lectura son flexibles, fiables, económicos y fáciles de instalar. Como pueden observar en la imagen, es algo muy, muy básico que en cualquier lugar se podría adquirir. Alta capacidad de productividad, es decir, es muy eficiente. Procesamiento de resultados, los procesa de una manera muy rápida y eficaz. Y finalmente, la identificación automática de tasa de error, que a comparación con el ser humano, pues si hay una desventaja en ese lado, si fuera por parte del personal. Y bueno, finalmente tendríamos las desventajas. Una de las desventajas que prácticamente que es para el equipo, que es sensible a la suciedad, humedad o luz. Al tener estas condiciones presentes, pues pueden alterar el funcionamiento del equipo, además de que no proporcionan información para el consumidor, es decir, nada más se muestra lo que es el código de barras, pero el consumidor no sabe específicamente qué significa cada uno de ellos, y la información de baja densidad, es decir, información muy escasa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el código QR, y primero hay que saber qué es, y esta es la evolución del código de barras, en un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. A este también se le conoce como código de respuesta rápida y se suele usar para guardar inventario e información. Este de igual forma requiere un lector, ya sea como una cámara sobre un celular. Estos son más comunes de ver porque en la actualidad se ocupan más, entonces son los que tienen un mayor auge en la actualidad. Como elementos básicos de un código QR tenemos que consta de dos elementos, los cuales son primeramente 3 cuadros en las esquinas del código. Estos nos sirven de orientación al escáner. Después podemos tener lo que es el código QR en sí, y este está insertado a modo de patrón y contiene la información.
Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se orienta primero el código y después ya tenemos el código en sí. Ahora veamos sus ventajas y desventajas. Como ventajas, primero podemos tener que los códigos QR simplifican muchos procesos. Aquí vamos con esto, que ya no necesitas irte a un manual para saber qué significa cada parte, porque ya todo está simplificado para que nada más el lector o la cámara en este caso lo detecte y te mande al link, que ahorita vamos a ver más a continuación cuáles son los diferentes tipos de códigos que tenemos. También podemos ver que son muy versátiles y muy variados en sus utilidades. No solamente es para mandar información, también, bueno, sí puede mandar información, pero varía el tipo de información. También podemos ver que son muy atractivos para las marcas, porque al ser muy prácticos, pues ya solamente lo reflejan y el consumidor pues nada más lo escanea y ya no necesitas de ser alguien que haya estudiado sobre ese código. Ahora tenemos sus desventajas y podemos mencionar que en primer lugar debe de colocarse en un lugar estático y tranquilo para que el gráfico se pueda leer. Aquí vamos con esto, que por ejemplo no lo puedes poner en un coche o en un lugar que se vaya a mover, porque no lo va a leer el lector, no lo va a leer la cámara. Entonces tenemos eso. También tenemos que es importante prestar atención a la página donde la aplicación nos va a dirigir antes de confirmar la acción. Aquí vamos con esto, que también pues puede que nos mande a un malware o a algún lugar donde nos vayan a meter un virus. Entonces generalmente no podemos tener la seguridad al 100% de que el código QR sea de confianza. Entonces sí, esto puede representar o puede presentar riesgos de seguridad para nuestro dispositivo. Entonces es una parte fundamental que uno debe de poner atención antes de escanear ese código. Pero bueno, veamos qué tipo de información puede almacenar en los códigos QR. Y de primera instancia tenemos también que, o por lo menos lo que yo veo que es lo más básico, es la información de contacto. En esta podemos guardar lo que es tu nombre, en el caso de que sea una marca o una compañía, el nombre de la compañía, su teléfono y dirección postal. Esto es muy importante para las empresas que actualmente lo utilizan como carta de presentación. Entonces yo creo que es más común ver esta presentación. Aunque también podemos utilizarlo para una dirección web, o conocido también como el URL. Por ejemplo, escaneando un código, te puede mandar a ver un blog de una persona, o como es más común, una página web, ya sea en su caso Facebook, Twitter o YouTube, que son las aplicaciones que están más de moda. Entonces lo que haces es escanear el código y te manda a su lugar. Incluso también podemos ver que en restaurantes lo que está ya también muy de moda es que tú escaneas tu código, el código QR, y te manda directamente al menú. Entonces ya no te lo traen físicamente, ya lo que hacen es escanear el código y ya con eso, en base a eso, ya tú puedes pedir lo que tú quieras del menú. También podemos ver que puedes mandar un mensaje de tipo SMS hacia otro celular. No es tan común, pero es una aplicación que existe en los códigos, en este tipo de código. También podemos obtener un número de teléfono para realizar alguna llamada. Está siendo muy famoso también, porque ya no solamente pasas tu número de contacto, por ejemplo el WhatsApp, ya no lo pasas normal, ya también lo puedes escanear por QR y ahí te pueden agregar. Entonces es otra característica que tiene este código. También podemos decir que puedes mandar un texto de hasta 350 caracteres, dependiendo del tipo de codificación que lo haga. Por ejemplo, se puede hasta 350 nada más. También es muy común que podamos acceder a una red Wi-Fi por medio de este código. Ya no solamente es con la contraseña, ya solamente
la otra persona puede compartir su código QR y tú puedes acceder a su red Wi-Fi. Entonces también se ve muy común actualmente. También tenemos que puedes tú diseñar o hacer un evento y este evento tú lo puedes compartir por un código QR y ya te marca el día y la hora del evento o el comienzo y el fin. También tú puedes etiquetar el nombre del evento donde quieras compartir. Entonces es muy curioso que actualmente puede pasar eso. Y por último tenemos que se puede también compartir un código QR para una geolocalización que se puede ver en algún mapa. Entonces te comparten ese código y tú puedes ver la dirección a la cual te está redirigiendo ese código. Esta también es muy común actualmente y sí se está ocupando. Ahora vamos con el multiclass. ¿Y qué es el multiclass? Este es un código usado interactivamente con una computadora que pide al usuario contestar varias preguntas y en base a las respuestas, la computadora asigna automáticamente un número de código a la pieza. Tenemos que el código es precedido por un prefijo que identifica el tipo de pieza. Primeramente tenemos que son 12 dígitos más 18 adicionales mayor a una estructura de cadena con información de diseño y fabricación. Tenemos que como característica es tedioso y laborioso. Es mayormente tedioso y laborioso que una asistencia computacional interactiva. Y tenemos aplicaciones como Multiplan y Multicap, que ahorita los vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son las características del multiclass? Es un sistema desarrollado por TNO en Holanda en 1970. Es un sistema interactivo de codificación por ordenador y es un código de 30 dígitos, de los cuales 12 son universales y 18 últimas capas a disposición del usuario. Cada posición se codifica del 0 al 9 y está diseñado para ser universal, incluyendo información de diseño y de manufactura. Y aquí tenemos un ejemplo donde de los dígitos del 1 al 4 es la forma, del 5 al 6 es el mecanizado, del 7 al 8 tenemos las dimensiones y del 9 al 10 tenemos las tolerancias y del 10 al 11 tenemos el tipo de material y ahorita lo vamos a ver. Tenemos también el D-Class que fue desarrollado por Dell Allen en Brigham Young University en 1980. Esta es una toma de decisiones y sistemas de clasificación y ese también tiene una estructura de árbol, la cual vamos a ver más a continuación. Este tipo de código consta de los dígitos primeramente del 1 al 3, la cual es su forma básica. El dígito 4 es su característica de la forma, el dígito 5 es el tamaño, el dígito 6 es su precisión y los dígitos del 7 al 8 es el tipo de material. Entonces tenemos la forma básica, es el tipo de mecanizado que se le va a aplicar. Aquí es donde generalmente podemos ver el diagrama o sí, el cuadro donde se puede ver el tipo de mecanizado que se le va a hacer a la pieza. Tenemos la característica de la forma, en donde tenemos el código de complejidad de su característica y el número de características especiales. El código de complejidad va del 1 al 9, pero el número de características especiales va del 1, 2, 3, 5, 8, así como también el 13, 21, 34 y ya. Tenemos el tamaño. El tamaño es medido en sistema inglés por las pulgadas, pero también podemos medirlo en métrico, en milímetros. Y tenemos descripciones, la primera es subminiatura, la segunda es miniatura, la tercera es pequeño, el código 4 es medio pequeño, el código 5 es medio, el 6 es medio grande, el 7 es grande, el 8 es extra grande y el 9 es gigante. Por lo que podemos ver también, pues sí, ronda mucho en las medidas, que va desde el 0.5 pulgadas hasta las 1000 pulgadas. Tenemos la precisión,
la cual consta de la tolerancia y la rugosidad de la pieza. En el código 1 tenemos que la tolerancia es mínima a 0.0005 pulgadas y su rugosidad es menor a las 4 RMS. Y por el lado opuesto tenemos, por ejemplo, el último código, que es el 5, que la tolerancia es mayor a 0.30 pulgadas y su rugosidad es mayor a las 500 RMS. Y por último tenemos la codificación de los materiales. Aquí es donde elegimos o vemos qué tipo de material se va a ocupar, ya sea ferroso o no ferroso, si es de acero, hierro fundido o un tipo de aleación de aceros, también podemos ver. Ahora veamos las células de fabricación flexible de pintura. Esta se basa en la utilización de uno o varios robots cuya programación habitualmente se realiza por aprendizaje de movimientos del brazo que un operario especializado programa, aplicando la pintura sobre la trayectoria. Dichos movimientos u operaciones realizadas por el operario quedan grabadas en el controlador o memoria del robot para poder realizar las tareas de manera indefinida. Entonces, esta actividad que hace o desempeña el robot las puede hacer de manera repetidamente e indefinidamente. Pero primero también podemos ver, para entender más adelante el por qué ocupamos distintos tipos de pinturas. Pero tenemos primero que, como ya sabemos, una pintura es una mezcla líquida o viscosa que aplica por extensión, por inyección o por inmersión sobre un objeto o material. Lo reviste, colorea y protege. Tenemos como componentes de las pinturas las resinas, pigmentos y solventes y aditivos, las cuales estas en conjuntos hacen que la pintura tenga una mejor consistencia. Y tenemos que hay dos grupos de pinturas, componentes que son en componentes líquidos y componentes sólidos. En los sólidos tenemos los pigmentos y las cargas, y en los líquidos tenemos los disolventes y aglutinantes. Ahora vamos con los tipos de pinturas. Tenemos la pintura a base de agua, las cuales son recubrimientos emulsionados con base de agua dispersos en emulsión. Estas pinturas con base de agua son muy populares debido a que tienen muchas ventajas: la facilidad para aplicarlas, la gran variedad de colores disponibles y el uso de agua para controlar la viscosidad de la pintura. Podemos ver que este tipo de pinturas también se les puede llamar látex o plásticas. Entonces tenemos que, como ventajas podemos decir que tienen facilidad de limpieza de las herramientas usadas para pintar. Es decir, que se puede quitar la pintura fácilmente, a diferencia de las que vamos a ver a continuación. También podemos ver que tiene un tipo de secado rápido. Es decir, que una vez que se la aplica, ya no se tiene que esperar tanto tiempo para seguir al siguiente proceso. Y esas tienen también como ventaja que tienen un olor muchísimo más suave que productos en base solvente. Entonces no son tan tóxicos para el operador o quien vaya a pintar. Pero tenemos también sus desventajas, y tenemos que no tienen la misma resistencia con el tiempo, y por esto mismo también se empiezan a quebrar más adelante. Entonces no duran tanto tiempo como unas en aceite. También tenemos que se cae muy fácil, o sea que por ejemplo si empieza a llover, se disuelve la pintura. Sus colores no son tan brillantes, es decir que necesitan un barniz para darle brillo cuando ya estén estas secas. Y por último también tenemos que es muy evidente que se pueden quitar con agua, entonces no resisten tanto tiempo como con las de aceite. Ahora vamos con las pinturas en base de solventes. Este es un tipo de pintura de secado lento, entonces está compuesta de pigmentos y un aceite secante. El aceite secante hace que se endurezca la pintura y tenga una película muy dura y sólida, que incluso estando expuesto al aire puede durar por más tiempo. Y como sus ventajas tenemos que tiene resistencia al tiempo y a los factores, y también sus colores son muchísimo más brillantes que las de agua. En desventajas tenemos que se tarda más en secar y tiene que usar algún disolvente para quitarla.
como es el famoso thinner. Entonces no ayuda mucho al operario poder usar eso. Tenemos que también las pinturas se pueden aplicar con recubrimiento con spray. Los métodos más usados son de dos tipos, de inmersión y flujo, el cual la inmersión es simplemente sumergir la pieza en un contenedor y esta se pinta completamente. Entonces no es necesario pasarle toda una capa por varios tiempos. Tenemos también la de flujo, que es en lugar de sumergir las piezas, estas se posicionan encima de él y se dirige una corriente de pintura que fluya sobre el objeto. Como ventajas tenemos que el tipo de electroposición es altamente sofisticada, pero requiere un control más estricto para los parámetros. Y como desventaja tenemos que son relativamente ineficientes en términos de cantidad de pintura depositada sobre el objeto. Es decir, que puede que en una parte del material no se haya pintado bien. Y la otra es por spray, y esta requiere una utilización de pistolas de spray para aplicar la pintura u otro recubrimiento al objeto. Esta tiene tres tipos de sistemas, como lo son por aire convencional, que es la que se ocupa más cotidianamente, la cual utiliza aire comprimido mezclado con la pintura para automatizar en una corriente a alta velocidad. La corriente de aire y pintura se dirigen a través de una tobera hacia el objeto que se va a pintar. También tenemos el spray sin aire, la cual es una pintura líquida que fluye bajo alta presión del fluido a través de una tobera. Esta, con el que conlleva el líquido, hace que rompa o que pase en gotas muy diminutas, llamadas también gotas pequeñas, debido al rápido descenso en presión enfrente de la tobera. De hecho, esta parece más como si fuera tipo polvo. Y también tenemos el spray electrostática, y este utiliza un spray de aire convencional o pistolas de spray sin aire, el cual el objeto va a recubrir de manera selectivamente y apantallado. Y las gotas de pintura se les da una carga eléctrica para poder originar que éstas se adhieran mejor al objeto. Tenemos como requerimientos para estos tipos de spray que hay que tener un buen control de trayectoria continua, es decir, debe de poseer muchos grados de libertad con capacidad de trayectoria continua. También debe de haber una excitación hidráulica, es decir, no existe mucho riesgo de combustión como en la eléctrica o la neumática. También tenemos la programación gestual manual, la cual es programada ya sea por un brazo robótico, el cual puede pintar sin problemas. Y también tenemos el almacenamiento de programas múltiple, es decir, de suficiente memoria para poder pintar con esto. Tenemos ventajas que para los humanos los humanos pueden pintar las partes deseadas con spray. Es decir, si por ejemplo a la pieza no se ve bien o llamativamente bien, ellos pueden a su criterio poder pintar esa parte, recubrirla. En cambio con los robots, esta pues elimina el operario, asegurando su seguridad. Así como también pues tenemos un menor gasto de energía, una consistencia del acabado y un uso reducido del material de recubrimiento, es decir, no gasta material porque ya pasa por con que pase una vez, ya la capa queda bien. Y tenemos por ende también una mayor productividad. En cambio tenemos como desventajas que para los humanos tiene humos y neblinas en el área, es decir, que puede ser un contaminante tóxico y dañino para él. También tenemos que hay ruido en las toberas, riesgos de fugas, es decir, se puede salir la pintura y por ende también tenemos gasto y tenemos progresivo de una estación a otra, sin tener que esperar un lote para completar la tarea. Sus principales características son que tiene rutas cortas de transporte, una secuencia de producción clara, sentido de responsabilidad personal del empleado y trabajo en equipo. Como vimos aquí en
secuencia de producción clara, ya que es un proceso bastante fácil y no requiere de operaciones muy complejas, solo es embonar pieza por pieza, no requiere que se pase a un robot que produzca una tarea muy, muy compleja. Otra de sus características es más flexibilidad que las alternativas de línea de ensamble, pero no es tan flexible como un sistema de bancos de trabajo de ensamble independientes, capacidad de reconfigurarse rápido, móviles para adaptarse a cambio de producción y fluctuaciones de personal. Y los ejemplos, como vemos en la imagen, es la industria automotriz, ya que al tener piezas muy diferentes como los vidrios, espejos, puerta, el motor, requiere tener unos robots o manipuladores bastante específicos, ya que dependiendo de su tamaño, superficie o peso, requiere una operación muy específica. Y otra es la salud, ya que al empaquetar los medicamentos, al igual ser piezas bastante pequeñas, requieren un manipulador muy, muy específico. Bueno, aquí tenemos las células de mecanizado. Su definición es un conjunto de procesos industriales que transforma una pieza de materia prima, es decir, el conjunto de técnicas de transformación industrial de las materias primas, sobre todo metales, hasta convertirlas en una pieza industrial. Sus principales características son una alta precisión con baja tolerancia, posibilidad de realizar amplia variedad de formas, no varía la microestructura del material, que conserva sus propiedades mecánicas, que como en materias anteriores de nuestra carrera, vimos que procesos como la soldadura o los remaches pueden generar esfuerzos internos en las piezas, y esto puede afectar como consecuencia a sus propiedades, y mecanizándolas puedes evitar todos estos inconvenientes. Lograr una buena textura en el acabado. Proceso, proceso, este proceso es fácil de automatizar, requiere poco tiempo de preparación, se puede hacer con pocas herramientas. Genera material desperdiciado que a veces es difícil de reciclar, requiere el uso de más energía, requiere más tiempo de producción. El tamaño de las piezas está limitado al que pertenece la máquina herramienta. Es menos económico en tamaños de lotes elevados. Como ejemplo, como vimos en la imagen anterior, era un torno manual, que ya en la actualidad en la industria no es algo que se utilice mucho, a diferencia del que vemos aquí, que es una fresadora CNC, y como se puede ver es una forma bastante compleja de maquinar, y hacerlo a mano sería una tarea casi imposible. Bueno, aquí tenemos las células de inspección. La definición nos dice que es un tipo de verificación que enumera los elementos para verificarlos con el fin de identificar si cumplen las condiciones requeridas para hacer una tarea determinada. Por lo tanto, es una acción que está directamente relacionada con la implementación y estandarización de procesos. Sus principales características son la adaptabilidad, pueden ser movidas y reconfiguradas fácilmente, por lo que son reasignables en otras áreas. Operatividad, es indiscutible que las máquinas informatizadas son altamente productivas y se les aplica un mantenimiento adecuado.
consistencia, los resultados ofrecidos por las soluciones automatizadas son constantes a través del tiempo y mejora en la calidad final. Los sistemas de inspección mejoran enormemente la calidad final que genera la apreciación de consumidores. Como otras características tenemos la que es determinar la efectividad de las acciones efectivas implementadas, evaluar el desempeño de la administración en material, determinar el impacto de los cambios de procesos y optimizar el desarrollo de procesos. Y como ejemplos tenemos el contar el número de defectos por automóvil conforme este deja en planta de ensamble final. Como podemos ver en la imagen, es un cuadro de motocicleta y tenemos una inspección automatizada que ya que al ser un sensor registra todos los parámetros que requiere la pieza, ya dependiendo de la calidad que maneje el cliente. Es más confiable que el humano porque siempre va a tener errores. Y otro ejemplo es medir una pieza cilíndrica mediante calibres pasa o no pasa, para determinar si se encuentra dentro de las tolerancias. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.